Buenas noches amigos de YouTube, hoy les traigo 3 creepypastas. Si alguien quiere que le envíe saludos, pueden comentar, y listo, en el próximo video tendrán sus saludos. Comencemos. Creepypasta, sin cabos sueltos. Miro mi reflejo y veo mi imagen como cada vez en cada episodio. Con salpicaduras rojas en el rostro. Las manos ensangrentadas y tensas, la respiración agitada, la frente perlada por el sudor debido a algún esfuerzo realizado. Es de madrugada, 3:45 am, y, como siempre, no recuerdo mucho de los minutos anteriores o no quiero recordar. Es seguramente un mecanismo de defensa psicológico para evitar más daño a mi mente, lo cual es irónico. Mi mente está sumamente dañada, lo sé. Llevo una vida normal salvo ciertos episodios. Tengo 35 años, soy convenientemente soltero y tengo un círculo de amigos y conocidos bastante amplio. Mi empleo es de nivel medio alto y me permite disfrutar de ciertas comodidades, como 2 automóviles, un departamento y una casa de campo en las afueras de la ciudad, convenientemente alejada del público en general. Ese es mi espacio favorito, aunque no sé por qué, ya que no recuerdo visitar la casa a menudo. Una vida normal, eso es lo que todos ven. Yo, ahora, en el reflejo, veo la verdadera esencia de mi ser. Las sensaciones se agolpan en mi piel y los recuerdos brumosos confunden mi cabeza. No tengo culpa ni temor, solo preocupación. Preocupación de no dejar cabos sueltos, cabos de los que no tengo plena conciencia. Recuerdo bien mi primer episodio, fue hace 10 años y me encontraba en mi anterior departamento, en el baño, mirándome al espejo mientras una espesa bruma mental se disipaba. Miré con sorpresa mi reflejo, similar a lo que veo ahora. Respiración agitada con salpicaduras carmesí en el rostro y la frente perlada por el sudor. Recuerdo el horror al ver mis manos ensangrentadas y tensas. No sabía si era mi propia sangre y, aterrorizado, revisé mi cuerpo para verificar la existencia de alguna herida. No la había. Me quedé impactado viendo mi imagen en el espejo, tratando desesperadamente de recordar lo que había pasado, pero algo dentro de mí me impedía concentrarme. Solo algunas escenas del bosque y mi casa de campo se me revelaban y yo estaba arrastrando algo. Ráfagas del pasado reciente que se perdían en la bruma mental que me invadía. Desesperado, me desnudé y me duché para remover la sangre. Sí, era, indudablemente, sangre. La textura, el olor e incluso el sabor de las salpicaduras que tenía en el rostro y que fueron a parar a mis labios por el agua de la regadera eran inconfundibles. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Mi atormentada mente se resistía, pero pude vislumbrar la idea de un asesinato en el que obviamente había participado. Pero esto me generaba más preguntas que respuestas. Además, había una especie de vacío en las emociones, como si fuera completamente falsa la idea del asesinato. Eso me dio tranquilidad. Traté de autoanalizarme, siempre había sido muy analítico conmigo mismo y con los demás, intentaba siempre dar sentido a mis acciones y corregir mi conducta. Analizaba las conductas de los demás, me parecía siempre estarlos estudiando. Sus reacciones, sus expresiones faciales, incluso la forma de vestirse de la gente me daban ideas sobre sus personalidades y trataba de sacar provecho de ello. Siempre lo hice, pero nunca dañé a nadie, ni siquiera dañé a algún animal, ni ahora ni antes. Es sabido que los asesinos son violentos con los animales, yo no. Encontré paz al buscar en mi mente resquicios de conductas violentas, me convencí plenamente de que no las tenía. Y traté de olvidar. Sin embargo, los episodios se repetían, y de nuevo estaba en mi departamento en la madrugada, a la misma hora y con la respiración agitada, los músculos tensos y salpicaduras de sangre. Revisé los diarios durante días tratando de encontrar alguna relación de mis episodios con alguna de las personas desaparecidas que siempre salen publicadas o con algún cuerpo encontrado en el bosque de las afueras de la ciudad. Nunca encontré nada. El misterio era impenetrable para mí, pero me rehusaba a visitar a un psicólogo. Tenía miedo de encontrar una respuesta escalofriante. Pasaron los años y los episodios continuaron siempre de forma impredecible. No puedo decir que me he acostumbrado, pero me he vuelto menos temeroso. Decidí, finalmente, visitar a un psicólogo, y en una de las sesiones me envió con un psiquiatra, ya que no encontró nada que pudiera tratar y yo era muy insistente, omití el detalle de la sangre. Las sesiones con el psiquiatra no rindieron frutos. Él me dijo que con hipnosis podría revelar mayores aspectos de mi personalidad o revelar una personalidad oculta.
Acepté someterme al procedimiento a pesar de que probablemente revelaría el tema de la sangre impregnada en mí. Lo que recuerdo de la sesión de hipnosis es que el psiquiatra, al finalizar, se mostró inquieto. Esto me alarmó y le cuestioné su reacción. El doctor me comentó que no había podido descubrir una segunda personalidad en mí, pero nunca había visto en ningún paciente la falta de deseos ocultos como en mí. Según él, mi personalidad actual reflejaba mi ser interior. Sin deseos ocultos, ni más ni menos. Mi personalidad era transparente y me felicitó por ello. Terminé con el psiquiatra con la certidumbre de que el no tener deseos ocultos era, para mí, algo anormal. Los recovecos de la mente humana y el entorno cultural nos impiden tener una personalidad transparente. No era posible. Comencé a leer libros sobre psicología y psiquiatría. Los episodios continuaban manifestándose. Traté de llevar un diario sobre cada día de mi vida para tener más evidencias de que había algo anormal en mi mente. Fueron semanas y luego meses, nunca pude percatarme de que algo diera un poco de luz sobre el misterio. ¿Qué hay de malo en mí? Nadie puede ser perfecto en su personalidad, me repetía una y otra vez. Consideré, entonces, recurrir a la tecnología. Coloqué 2 cámaras con filtros especiales para ver en la oscuridad en mi habitación y me grabé mientras dormía y así, por lo menos, confirmar mi sonambulismo. Tras algunas semanas sin incidentes, por fin tengo un episodio. Este es diferente, no tengo manchas de sangre y estoy tranquilo. Además, es mucho más temprano, es la 1:45 am. Con grandísima ansiedad, me dispuse a observarme caminar sonámbulo en algún momento de la grabación. No pude ver nada anormal, y eso era imposible. Solo percibí un parpadeo en las 2 grabaciones de las 2 cámaras, pero duraba menos de un segundo y fue un parpadeo simultáneo. Lo atribuía a alguna fluctuación de la corriente eléctrica. Es extraño que el parpadeo aparentemente se genere desde mi posición en la cama, como si mi cuerpo lo creara. Eso es claramente improbable. Sin embargo, al ver la hora de la grabación de mí mismo durmiendo en la cama, vi que esta finalizaba en el momento en que yo desconectaba las memorias de las cámaras para ver la grabación desde mi laptop. Es decir que yo todavía seguía en mi cama. ¿Alguien me estaba jugando una broma? ¿Tantos años? Imposible. ¿Las cámaras tenían algún desperfecto? Las revisé desde mi laptop una y otra vez y todo marchaba perfectamente. Me veía a mí mismo durmiendo. ¿Cómo era posible que mi imagen siguiera estando en mi cama al mismo tiempo que yo tomaba conciencia y me miraba a mí mismo en el reflejo del baño? ¿Cómo podía estarme mirando y al mismo tiempo estar durmiendo? No estoy soñando, eso es seguro. De pronto, una idea ilógica pero recurrente cruzó por mi mente. Un intruso debía estar tomando mi lugar ahora mismo en mi propia cama. Corrí a mi cuarto pensando en la improbabilidad de la situación, pero no tenía más opciones. Los latidos de mi corazón se agolpaban en mis sienes, con más y más fuerza con cada paso que daba y con cada metro que avanzaba y me acercaba a mi habitación. Llegué al umbral y en las penumbras pude percibir un bulto en la cama. No podía creerlo, pero me rehusaba a aceptarlo. Lentamente, sin hacer ruido, me fui deslizando hacia el costado izquierdo de mi cama y esperé unos momentos a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Aterrorizado, me vi a mí mismo tendido, durmiendo. El maldito intruso se parecía a mí, era idéntico, incluso tenía la misma ropa de dormir que yo. ¿Es que era esta la persona que me quería volver loco? ¿Quería robarme mi vida? ¿Con qué derecho pretendía usurpar mi lugar? Y dormir en mi propia cama. Maldito sea. No me robará mi vida perfecta. Siento cómo la sangre se va a mi cabeza, los músculos se me tensan, la visión se torna borrosa y los colores adquieren una tonalidad rojiza. Me acerco aún más, busco el cuello del usurpador para acabarlo. Él despierta al sentir la presión en su cuello, trata de zafarse, pero no lo consigue. La furia me ha dado una fortaleza increíble. Me mira con los ojos vidriosos, suplicando con la mirada y al mismo tiempo tratando de entender lo que estaba sucediendo. Esos ojos, mis ojos, me enfurezco aún más, si cabe, y aumento la presión en su cuello. Siento cómo se le escapa la vida, y siento que algo en mí muere también. Pero no dejo de apretar y siento cómo la enorme presión rompe su cuello. Lo levanto en vilo y lo arrojo como si fuera un muñeco de trapo. Enciendo la luz, lo observo. Está muerto y a mí me tiemblan las manos. Lo maté, he cometido un crimen y nadie debe enterarse.
Me sorprende la claridad de pensamientos y la casi total falta de emociones. Llevo el cuerpo a mi casa de campo. El camino se hace demasiado corto, no hay pensamientos ni emociones en el trayecto. Bajo el cuerpo de mi vehículo y lo arrastro a un paraje profundo del bosque. Es extrañamente familiar, pero estoy seguro de que nunca había estado en esa zona. Decido descuartizar el cadáver con el hacha de que hay en mi cobertizo y dejarlo en una gruta pequeña y muy escondida que encuentro sin saber exactamente cómo. Los animales se encargarán de los restos. Ya han tenido otros festines similares, lo puedo deducir por otros restos que parece que llevan algún tiempo ahí. Regreso a casa como un autómata, sin pensamientos ni emociones. Siento un mareo justo al cerrar detrás de mí la puerta de mi departamento. Son las 3:30 am y recuerdo que no debo dejar cabos sueltos que me incriminen. Borro la grabación de las cámaras. Dejo todo exactamente como debe estar. El mareo es ahora más intenso, la claridad de pensamientos se desvanece y ahora es casi imposible pensar. Me dirijo al baño para lavarme la cara. La tengo salpicada de sangre, al igual que las manos, y casi no puedo recordar los minutos anteriores. Justo antes de que se me nuble por completo la mente, veo la hora. 3:45 am, la hora exacta en la que tomo conciencia en mis episodios. Miro mi reflejo y veo mi imagen como cada vez en cada episodio, con salpicaduras rojas en el rostro. Las manos ensangrentadas y tensas, la respiración agitada, la frente perlada por el sudor debido a algún esfuerzo realizado. Es de madrugada, 3:45 am, y, como siempre, no recuerdo mucho de los minutos anteriores o no quiero recordar. Es seguramente un mecanismo de defensa psicológico para evitar más daño a mi mente, lo cual es irónico. Mi mente está sumamente dañada, lo sé. Me duché para quitarme la sangre y el sudor y recordé las cámaras. Con grandísima ansiedad me dispuse a observarme caminar sonámbulo en algún momento de la grabación. No hay grabación. Creepypasta, 19:30. Eran las 19:30 horas, y el mucamo corrió presuroso para atender el teléfono. Es que ya hacía 3 días, que no tenía noticias de su patrón el señor Arregui. Levantó el auricular y se produjo el siguiente diálogo. Hola Rogelio, habla Juan José. Ah, por fin señor. Ya estaba preocupado. ¿Está usted bien? Sí Rogelio, no te preocupes, es que tuve que emprender un viaje inesperado y me ausentaré no sé bien por cuánto tiempo. Todos los días me voy a comunicar con vos para pedirte que hagas algunas cosas que me quedaron pendientes. Detrás del cuadro que está en mi oficina, escrita en el marco, vas a encontrar la clave de la caja fuerte, allí tendrás suficiente dinero para unos meses. Podrás disponer de él para las cosas de la casa, y por supuesto para tu sueldo. En el Banco Nación que está en la esquina de casa, tengo una caja de seguridad. Las llaves, el número de caja y una credencial que te autoriza a abrirla, también las vas a encontrar en la caja fuerte. Menos mal que hace ya bastante tiempo, se me ocurrió hacerte este poder, por si se presentaba alguna vez una situación como esta. En la caja de seguridad, hay acciones de distintas empresas importantes, bastante dinero y algo de oro, vas a manejar todo esto según mis instrucciones. Siempre confié en vos. Bueno, por hoy es bastante y no quiero atolondrarte con más recomendaciones. Por último te encargo que les avises a mis amigos, los muchachos del club, que no voy a poder ir más por un tiempo todos los martes y jueves, a jugar tenis como de costumbre. Bueno señor, muchas gracias por su confianza y espero no defraudarlo. Mañana te llamo nuevamente. Chao Rogelio, cuídate y gracias. Todos los días, a las 19:30 en punto, Arregui se comunicaba con Rogelio, para que éste le pasara el parte de las novedades del día, y darle las directivas pertinentes a estas. Nunca mencionaba en dónde se encontraba, solo decía que aún no había llegado a destino y que quizás en unos pocos días más que el camino es muy malo e intrincado. Decía Arregui. Así pasaron 6 meses, hasta que Arregui por fin dijo haber llegado. Pero no dijo dónde. Habiendo ya concluido todos los asuntos pendientes que había dejado en Buenos Aires, con la colaboración de Rogelio, dejó de hacer su llamada diaria de las 19:30. El mucamo a estas alturas ya era virtualmente el dueño de casa y hacía y deshacía a su gusto y parecer. Luego de varias semanas, a las 19:30 en punto suena el teléfono. Rogelio atendió. Hola Rogelio. ¿Cómo estás? Bien señor. Hacía mucho que no llamaba. ¿Qué pasó?
Nada. Solo estuve tratando de conseguir dónde instalarme, y me llevó un tiempo. Allá en Buenos Aires, ya queda poco y nada por hacer, y yo te necesitaría acá conmigo, que me serías de más ayuda. ¿Te parece bien si te mando a buscar en un par de semanas? Sí señor, como usted diga. ¿Pero en dónde queda el lugar en el que usted está? Mira Rogelio, no sé cómo explicarte. Pero es lejos, prepárate para un viaje largo. Chao Rogelio. Nos vemos pronto. Chao señor. El mucamo fue preparando a lo largo de 2 semanas su equipaje. Al finalizar la segunda semana, casualmente enciende el televisor faltando pocos minutos para las 19:30. En el informativo, dan la noticia de un campesino que caminando por la orilla de la ruta, vio en el fondo de un precipicio tapado por unos arbustos, un automóvil en cuyo interior, se encontraba el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición. La noticia capturó la atención de Rogelio, y se paró frente al aparato para escuchar bien de qué se trataba. Mientras mostraban las imágenes del lugar, el locutor seguía leyendo. Fuentes policiales informaron que al parecer, el cuerpo habría estado allí por más de 6 meses, y los documentos encontrados en él, pertenecerían a un tal Juan José Arregui, importante empresario de Buenos Aires. ¿Quién habría caído al precipicio, por causa de un reventón en uno de los neumáticos del rodado? Al escuchar semejante noticia, el mucamo, invadido por una mezcla de pánico y estupor, siente una puntada aguda en su pecho, mientras que su corazón late a la velocidad de un caballo descontrolado. Su respiración se hace cada vez más dificultosa, y tomándose con ambas manos el costado izquierdo, intentando desesperadamente tomar algunas bocanadas de aire, cae muerto sobre el sillón que tenía a su espalda, exactamente a las 19:30 horas. Tal como le dijo Arregui puntualmente, en 2 semanas lo mandó a buscar. Última creepypasta, Diablito Pequeñito. Esta historia me la contó una tía y mi mamá la confirma como real. Esto pasó en su infancia. Mi mamá y 2 de sus primas, entre ellas mi tía, la que me contó la historia, vivían en Chiapas, México. En ese tiempo su casa era muy humilde y las 3 primas compartían la misma habitación. Mi mamá la más grande, luego mi tía y la hermana de mi tía la más pequeña, con 13 años de edad. Los hechos ocurrieron sin darse cuenta cuándo y cómo comenzaron. Un día sin más, la hermana de mi tía empezó a mostrar raros síntomas de gripe y temperatura alta. Supusieron que era una gripe normal, hasta que un día se percataron que solo tenía malestares por la noche. Fue entonces cuando decidieron poner más atención a sus pasatiempos. Sus pasatiempos eran cosas relativamente normales, destacando solo una actividad de entre todas ellas. Todos los días a las 4 de la tarde salía de la casa y se dirigía hacia la hierba crecida en dirección a la nada. Tenía la inteligencia suficiente para saber que la hierba alta podía desorientarla, pero siempre regresaba en un lapso de 40 a 50 minutos. La primera teoría que surgió fue la más típica: insolación, que no se descartó el día que le preguntaron qué hacía cuando se salía de la casa por las tardes. A lo que ella respondió que estaba buscando duendes, cosa rara en una persona de 13 años de edad. Esto se repitió durante 20 días más aproximadamente, cuando todo empeoró. Sus estados de resfrío nocturnos se convirtieron en una enfermedad agresiva que resultó en incapacidad para moverse por su cuenta, debilidad, poco apetito, temperaturas altas, dolores de cabeza, etc. Ella seguía hablando de un duendecillo. Afirmaba que era el que le estaba haciendo daño. Por si fuera poco, nadie le creía esas cosas de niños. Su estado empeoró, ya no podía levantarse por ningún motivo, los huesos le dolían y sufría pesadillas que nunca supo explicar y todos pasaban por alto. Un día por la noche ya todos estaban dormidos después de un día pesado, ya que la condición de la hermana de mi tía se había ido por los suelos. Sin saber qué hacer, probando remedios caseros todo el santo día, llegó la noche. Mi mamá dormía así como la hermana de mi tía, quien hacía sonidos que demostraban problemas respiratorios por congestión nasal, o eso creían. En un instante cualquiera mi tía despertó y preocupada por su hermana se giró hacia ella, observándola, con los ojos tan abiertos como sea posible, con ganas de llorar intensas por pensar en que podría llegar a pasarle algo malo, escuchando cómo su cuerpo se esforzaba por respirar. De repente, escuchó como si chocaran 2 piezas pequeñas de metal debajo de la cama de su hermana.
La sorpresa que se llevó al momento de enfocar la vista en medio de la noche hacia la parte baja de la cama de su hermana fue fatal. Observó una figura pequeña, de complexión robusta y portando un objeto alargado, que pronto se dejaría ver ante ella al momento que se acercara más a la luz de la luna por debajo de la cama de su hermana. Los detalles que mi tía me dijo fueron que era un diablito, gordito hasta el momento que llegó a pensar que se veía tierno, con sus cuernitos, su colita y su piel rojiza, y que llevaba un trinche pequeño a su medida. Después de observarlo, la ternura que llegó a sentir se convirtió en horror, cuando ese pequeño diablo empezó a picar con su trinche la cama de su hermana desde abajo, esbozando una sonrisa pícara y haciendo señas con su otra mano como si estuviera haciendo una travesura. En un instante desapareció de debajo de la cama y la oscuridad. La reacción de mi tía fue levantarse de un brinco de su cama y asomarse por debajo para buscar al diablito, sin encontrarlo. Después se levantó y observó a su hermana, inmóvil, en silencio ya había fallecido. Los llantos y gritos de mi tía despertaron a todos, que enseguida compartían el dolor al darse cuenta de que la más pequeña de las primas estaba fría, dura, muerta. Espero y les haya gustado el video, buenas noches.